El silencio que habita en los pasillos del Palacio de Buckingham no es un silencio ordinario. Es un silencio pesado, denso, cargado con el peso de 1000 años de secretos que se niegan a morir. A menudo vemos a la monarquía inglesa como un símbolo de orden, de tradición y de luz. Pero la historia nos enseña que cuanto más brilla una corona, más larga es la sombra que proyecta. Bienvenidos a la oscuridad detrás del trono. Hoy no hablaremos de protocolos ni de bodas reales. Hoy descenderemos a las criptas, abriremos los diarios prohibidos y desenterraremos los misterios que la familia real ha intentado borrar del mapa. Pónganse cómodos, aseguren sus puertas y prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre la sangre real. Comenzamos en el lugar donde el miedo se hizo piedra, la Torre de Londres. El año es 1483. Imaginen a dos niños, Eduardo de 13 años y Ricardo de 10. Son los herederos legítimos, pero tras la muerte de su padre, su tío, Ricardo III, los encierra por su propia seguridad. Las crónicas dicen que se les veía jugar en los jardines al principio, luego sus apariciones se hicieron más raras. Un día, las ventanas de su celda permanecieron cerradas, el silencio se tragó sus risas, nunca más se les volvió a ver con vida. ¿Qué sucedió en esa oscuridad? Durante siglos, el rumor de un asesinato a sangre fría recorrió los pasillos de Inglaterra. No fue hasta 200 años después que unos obreros, al demoler una escalera, encontraron un cofre de madera. Dentro, los restos de 2 esqueletos pequeños. La ciencia moderna ha pedido analizar esos huesos para confirmar si son ellos. Sin embargo, la corona, de forma sistemática y misteriosa, ha denegado cada permiso. ¿Qué temen encontrar? ¿Acaso el fantasma de un trono robado con sangre sigue pidiendo justicia en las noches de niebla londinense? Ahora demos un salto hacia la niebla de 1888. Whitechapel es un matadero. Un asesino apodado Jack está desmembrando mujeres con una precisión quirúrgica aterradora. Pero mientras la policía buscaba en los callejones más sucios, una teoría comenzó a gestarse en las altas esferas. El asesino no venía del barro, sino de la Ceida. El príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria y heredero al trono, es el protagonista de esta pesadilla. Los rumores sugieren que el príncipe frecuentaba los barrios bajos, que contrajo una enfermedad que le nubló el juicio, o peor aún, que sus crímenes fueron una forma de ocultar un escándalo que habría derribado la monarquía. ¿Fue Jack el Destripador un miembro de la familia real? Los registros médicos del príncipe de esos días desaparecieron. Sus movimientos fueron borrados de los libros oficiales. Se dice que la corona usó a sus médicos de confianza para realizar el trabajo sucio y proteger el linaje. Cada vez que mires el retrato de Alberto Víctor, fíjate en sus ojos y pregúntate si esa es la mirada de un futuro rey o la de un monstruo que encontró refugio tras los muros de palacio. En otro momento de la historia a principios del siglo XX, un niño nació en la familia real, pero fue borrado de la existencia. El príncipe Juan, el hijo menor del rey Jorge V, sufría de epilepsia y posiblemente de autismo para la perfección de la corona. Juan era una mancha. Lo que sigue es desgarrador. Fue exiliado a una casa de campo, lejos de sus hermanos, lejos del ojo público. Se le prohibió aparecer en fotografías oficiales. Fue el príncipe invisible. Murió solo a los 13 años, tras una convulsión severa. Pero el misterio no es su muerte, sino su vida. Se dice que en Sandringham, durante las noches, aún se escucha el rebote de una pelota en las paredes de una habitación que no figura en los planos. El olvido es una forma de asesinato, y la monarquía es experta en enterrar a quienes no encajan en su vitrina de cristal. Todos conocemos la historia romántica de Eduardo VIII, el rey que renunció al trono por amor a Wallis Simpson. Nos la vendieron como la más grande historia de amor del siglo, pero la realidad es mucho más fría y siniestra. Documentos desclasificados sugieren que Eduardo no abdicó solo por amor, sino porque sus simpatías por el régimen nazi de Adolf Hitler lo convertían en un peligro nacional. Existen fotografías de la pareja real visitando al líder alemán, sonrisas compartidas con el hombre que incendió el mundo. El misterio aquí es, ¿qué tan cerca estuvo Inglaterra de tener un rey títere de los nazis? Se dice que incluso en el exilio, Eduardo conspiraba para recuperar su trono una vez que Alemania invadiera Gran Bretaña. La abdicación no fue un sacrificio romántico, fue una operación de limpieza de emergencia para salvar a la corona de la traición más grande de su historia. No podemos hablar de misterios sin nombrar el túnel del alma en París. En el año de 1997, la muerte de Diana de Gales es la herida abierta de la monarquía. No fue solo un accidente, fue una secuencia de anomalías que desafían la lógica. ¿Por qué las cámaras de seguridad del túnel estaban apagadas esa noche? ¿Quién era el conductor del Fiat Uno blanco que rozó el Mercedes?
y que nunca fue encontrado? ¿Por qué se tardó tanto en llevar a Diana al hospital cuando cada segundo era vital? Hay quienes afirman que Diana sabía demasiado, que su voz se había vuelto más poderosa que la del propio rey. El misterio no es cómo murió, sino quién dio la orden de que esa noche el Mercedes no llegara a su destino. La princesa del pueblo se convirtió en el fantasma más grande que jamás haya acechado los pasillos de Windsor, dejando el misterio que rodea la vida de la princesa Diana en el palacio inglés. Incluso los objetos reales guardan secretos oscuros. La piedra de Scone, sobre la cual se coronan los reyes, se dice que grita cuando un pretendiente falso se sienta sobre ella. Hay leyendas de sacrificios antiguos realizados para bendecir la corona, pactos de sangre que aseguran el poder a cambio de tragedias familiares recurrentes. Observen la historia de los Windsor: enfermedades extrañas, muertes prematuras, escándalos que parecen repetirse en ciclos. ¿Es solo coincidencia o es el precio de una ambición milenaria? Se rumorea que en las profundidades de la abadía de Westminster existen archivos que detallan un linaje que no es del todo humano, un linaje que debe alimentarse del secreto para sobrevivir. Pero el misterio no siempre viste de carne y hueso. Hay quienes dicen que los palacios reales no son solo residencias, sino prisiones de lujo para almas que no pueden partir. En Windsor, el fantasma de la reina Isabel I ha sido reportado no por sirvientes impresionables, sino por miembros de la propia familia. Se dice que se la escucha caminar con paso firme, el eco de sus tacones golpeando el suelo de madera, un recordatorio de que su vigilancia sobre el trono nunca terminó. ¿Qué retiene a estos espíritus? Quizás no es la nostalgia, sino el peso de las decisiones tomadas en vida. Se habla de una habitación en el castillo de Glamis, la habitación secreta, donde un ancestro de la reina madre fue emparedado vivo tras perder una apuesta con el mismo diablo. Los muros de estas fortalezas son tan gruesos que los gritos, si los hubiera, nunca llegarían al mundo exterior. La monarquía no solo hereda coronas y cetros, hereda deudas espirituales que se pagan con una soledad que erosiona la cordura. ¿Es el aislamiento real una medida de seguridad o una forma de evitar que el mundo vea cómo la locura de la sangre se manifiesta en la oscuridad de las alcobas? Miremos ahora hacia las joyas de la corona, custodiadas bajo acero y cristal. El diamante Koh-i-Noor, una de las gemas más famosas del mundo, carga con una advertencia ancestral: quien posea este diamante dominará el mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Solo Dios, o una mujer, puede llevarlo con impunidad. A lo largo de los siglos, cada hombre que ha reclamado la piedra ha sufrido finales violentos, enfermedades atroces, o la pérdida de su imperio. La monarquía inglesa, astuta en su supervivencia, ha dejado que solo sus reinas y consortes lo porten. ¿Pero qué sucede con la energía que esas piedras absorben? Se dice que las joyas reales no son simples adornos, sino pararrayos de una ambición tan antigua que ha cobrado vida propia. Hay noches en las que los guardias de la Torre de Londres aseguran que las vitrinas vibran, como si las gemas intentaran liberarse del peso de la sangre que se derramó para obtenerlas. El brillo de la corona no es luz, es el reflejo de 1000 traiciones atrapadas en el carbono. Al final del camino, nos enfrentamos al misterio más perturbador de todos: la deshumanización del monarca. Para que la institución sobreviva, el individuo debe morir. Se les prohíbe tener opiniones, se les prohíbe llorar en público, se les prohíbe ser humanos. Esta supresión sistemática del yo crea un vacío que, según los expertos en lo oculto, es el nido perfecto para algo más, algo que utiliza la estructura de la monarquía como un cascarón. Y si la familia real no es un linaje de personas, sino un linaje de símbolos que han olvidado cómo sentir, las desapariciones, los accidentes y los secretos borrados no son errores del sistema, son el sistema funcionando correctamente. La corona debe permanecer, sin importar cuántos cuerpos deban quedar enterrados bajo los cimientos de la abadía de Westminster. Cada vez que un nuevo rey es ungido con el aceite sagrado tras el biombo, lejos de las cámaras, ocurre algo que el público no tiene permitido ver. Un pacto que se renueva, un secreto que se susurra al oído del nuevo soberano y que le roba el sueño por el resto de sus días. La monarquía inglesa no es solo una institución política, es un archivo viviente de lo inexplicable. Cada joya de la corona ha pasado por manos manchadas de sangre, cada palacio descansa sobre los huesos de quienes supieron demasiado. Al final, el misterio más grande no es lo que ocultan, sino por qué seguimos mirando hacia otro lado. Mientras las luces de los castillos se apagan esta noche, recuerden que los secretos no mueren. Solo esperan en la penumbra a que alguien sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para buscarlos. ¿Y tú? ¿Crees que el trono se mantiene por derecho divino o por el miedo que infunden sus sombras?